Bueno, buenas tardes. Vamos a empezar con la presentación que habla justamente de redes convolucionales. Confírmenme si se ve, por favor. Perfecto. Perdón. Un momento. Bien, empezamos con la presentación. ¿Qué son las CNN? Así se las abrevia y así las pueden encontrar en la bibliografía. Es un tipo de red neuronal artificial con un aprendizaje supervisado, que es lo que estuvimos viendo en la primera clase, ¿bien? Que procesa las capas imitando al córtex visual del ojo humano. O sea, es parecido, ¿sí? Porque ya van a ver que lo hace a través de matrices. Y necesitamos identificar diferentes características en las entradas, ¿sí? Y no es que la vea físicamente la red neuronal a la imagen como lo hacemos nosotros, ¿bien? Ahora vamos a pasar a explicar cómo es ese procedimiento y cómo puede la red identificar partes. Entonces, fíjense el detalle que les dice acá en más oscuro. La red neuronal convolucional contiene varias capas ocultas, especializadas y con una jerarquía. Esto quiere decir que las primeras capas pueden detectar líneas curvas y se van especializando hasta llegar a capas más profundas que reconocen formas complejas como un rostro o la silueta de un animal. Bien. Ahora, ¿cómo es esto? Nosotros estamos acostumbrados a ver una imagen y no nos ponemos a analizar si tiene píxeles o no tiene píxeles, salvo que nos dediquemos al diseño, ¿bien? Normalmente uno ve una imagen y no se pone a analizar todo lo que les estoy comentando. Entonces, fíjense la definición. Una imagen es una matriz de píxeles y esa es la forma que podemos informarle a la red cómo se vería una imagen por medio de una matriz de píxeles, ¿bien? El valor de los píxeles va de 0 a 255. Pero acuérdense también lo que estuvimos hablando en la clase anterior, que tenemos que normalizarlo, ¿sí? Para que la red lo pueda tomar. Eso ya lo vamos a ver en las próximas diapositivas. Entonces, quiero que se queden con la idea que una imagen es una matriz de píxeles, ¿bien? Y acá tienen el ejemplo gráfico. Pero esto es en blanco y negro. ¿Qué pasa ahora cuando tenemos colores? Se empieza a complicar. Bien, la imagen está a color, vamos a tener tres canales, el rojo, el verde y el azul, ¿sí? Eso es lo famoso que se puede ver en la bibliografía como RGB, ¿bien? Y ahora quiero que noten los cálculos que empieza a hacer la red neuronal, ¿sí? Va a tomar, por ejemplo, acá les habla de que si tenemos una imagen en escala de grises o en blanco y negro, ¿sí? Va a tener 28 por 28 píxeles de alto y ancho, ¿sí? Y si yo hago esa multiplicación me da 784 neuronas. Y estamos hablando de una imagen y acá, como les dice la diapositiva, un color en escala de grises, ¿bien? Acuérdense de que lo que hablamos recién, que si tenemos una imagen a color, van a ser tres canales, el rojo, el verde y el azul. Entonces, esa multiplicación de acá arriba, de los 28 por 28, la tengo que multiplicar por 3, que serían los canales. Bien. Y ya tenemos 2.352 neuronas de entrada. Y sigo insistiendo, esto es para una imagen. Imagínense que ustedes tuvieran que procesar miles de imágenes. La red neuronal es tremendamente grande. Entonces, ¿qué se hizo? Se investigó y se determinó y se llegó a una conclusión de que había que usar otra cosa para poder facilitar justamente el funcionamiento de la red. Entonces, volvemos un poco a lo que les había hablado antes. Esto lo van a ver en el código. Antes de alimentar la red, tenemos que normalizar los valores, ¿sí? Recuerden que los valores de los píxeles van de 0 a 255, ¿bien? O sea, son 256, pero empezamos en el 0. Por eso es esta notación. Entonces, hacemos el valor del píxel dividido 255 y ahí vamos a normalizarlo obteniendo un valor entre 0 y 1. ¿Bien? Como le estaba planteando recién, tenemos que procesar muchas imágenes. Bien, va a llegar un momento que la red se va a hacer muy grande. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Se hizo las convoluciones, ¿sí? Acá les dice que procesar todos los píxeles de la imagen en una tanda, va procesando por partes. Y esas son las neuronas que hablamos al principio, que van procesando determinadas características de la imagen, ¿sí? Y de salida va generando una nueva abstracción de la imagen.
la cual tiene un tamaño más pequeño, bien, pero va teniendo más profundidad. Hay unos gráficos que van a encontrar en la bibliografía que son como unos embudos y ahí habla de las convoluciones, pero mi interés que ustedes es que entiendan bien el concepto de lo que es una convolución y lo que viene más adelante que es un pooling, que es lo que prácticamente se usa en estas redes y también sirve de base para usar en otras redes, por ejemplo, en procesamiento del lenguaje natural o en lo que es series de tiempo, se pueden llegar a usar este tipo de convoluciones y pooling para poder hacer otros modelos. O sea, esta es la base para imágenes, pero también podemos sacar las ideas de estas redes para otro tipo de redes distintas de imágenes, ¿bien? Entonces, va recorriendo muchos filtros. En la bibliografía también lo pueden encontrar como kernel, ¿sí? Y cada filtro va a generar una imagen más pequeña. Y cada resultado del filtro añade profundidad a la nueva imagen. Prácticamente, hasta que no lo vean en una foto, esto no se entiende mucho, pero la idea es que no sea tan grande la matriz de entrada para que la red pueda funcionar. Entonces nosotros tenemos cosas importantes en la convolución que siempre tenemos que considerar porque también son parte de los códigos, ¿bien? Justamente el tamaño del filtro es la primera. Acuérdense que el filtro también es sinónimo de kernel. Es la altura y la longitud del filtro que estaremos recorriendo a lo largo de nuestra imagen para generar una nueva abstracción. ¿Cuál va a ser la profundidad del filtro? Es el número de filtros que tenemos en una capa convolucional y la profundidad de imagen que saldrá. Cada filtro se llamará mapa de características y se encarga de detectar distintos elementos en esa capa, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos una imagen de 10 por 10 con una profundidad de 3 y nuestra capa tiene una salida de imagen de 5 por 5 con profundidad de 15, en nuestra capa de convolución corrimos 15 filtros distintos en la imagen, ¿sí? Para tener esa profundidad de 15 mapas de características. Ya lo vamos a ver en imágenes, no se preocupen, la idea es que ustedes entiendan los conceptos. El paso o stride, ¿sí? Es que tantos píxeles vamos a recorrer nuestro filtro en la capa convolucional. Recuerden que es paso o stride, ¿bien? Así que tenemos en definitiva tamaño de filtro, el paso y la profundidad del filtro. Y esto es lo que yo les hablaba. Hay neuronas que se van a especializar. De esta imagen que nosotros la vemos común y corriente, la neurona ve otro tipo de cosas, ¿sí? Las convoluciones empiezan a trabajar con filtros. Y acá tienen dos ejemplos sencillos de cómo pueden ser los filtros. Los filtros verticales, que ustedes pueden ver, de que en la imagen justamente toma todos los parámetros verticales. Y si no, también podemos tener los horizontales, que lo pueden ver de esta manera, ¿sí? Esto tiene un código a nivel de matriz. Y lo pueden ver en esta diapositiva, ¿bien? Fíjense de que está completado 1, 1, 1, 0, 0, ¿sí? Y menos 1. Y fíjense acá, acá está justamente vertical y acá está todo horizontal. Esto es lo que hace básicamente la convolución. Se le aplican filtros para que se queden determinadas características de la imagen. Y recuerden lo importante, las redes ven matrices. Entonces esta es la manera que se encontró para que se pudiera procesar la imagen. A todo esto, ¿cómo es el cálculo? Acuérdense, un cálculo matemático aplicando un filtro sobre los píxeles, ¿bien? Esta es una imagen sencilla en escala de grises. Y eso que ustedes ven acá, ¿sí? Son los valores de un píxel, ¿sí? Un solo píxel. Y acá tenemos una definición de un filtro X, porque no necesariamente puede ser el vertical que vimos recién, es un filtro. Y fíjense cómo hace la cuenta. Tengo menos 1 por 0, más 0 por 64. Bien, va haciendo ese tipo de cálculo. Y ahora lo van a ver mejor acá. Esta es la imagen original y con el filtro que se aplica queda una matriz más chica, ¿sí? Fíjense cómo va corriendo. Esto amarillito vendría a ser el filtro y lo va aplicando con el cálculo que hicimos recién. Se ve un poco rápido, pero fíjense que toma los primeros 9 y le va aplicando el filtro. Bien, y va haciendo el mismo cálculo. El stride
El paso, en este caso, es de 1, ¿sí? Pero, por ejemplo, podría ser de que yo esté en este y quiera hacer un extract de 2 y lo paso a esto, al filtro. Para eso sirve la extract, para hacer los pasos en la matriz. Básicamente, este es el cálculo que se hace para lo que es la convolución. Y si recuerdan la clase, justamente que vimos la primera clase de funciones de activación, lo importante es recordar que en este caso la que usamos es la ReLU, ¿bien? Es la función de activación en este tipo de redes neuronales. Pero ya vamos a ver de que dependiendo, dependiendo las salidas, vamos a necesitar a veces softmax, ¿sí? Otro concepto importante es el pooling, ¿sí? Se puede, fíjense, dice, cuando nuestro campo convolucional genera la nueva imagen más pequeña y más profunda, podemos aplicarle a esa nueva imagen un pooling o agrupación que consta en hacer otro filtro más, el cual va reduciendo el tamaño de la imagen, agrupando varios píxeles en uno, ¿sí? Este filtro tiene una altura y longitud. Para agrupar los píxeles tenemos dos métodos principales, el máximo y el promedio, ¿sí? Que los conoce como max pooling y average pooling. El filtro de max pooling, que es el que más se usa, bien, va recorriendo bloques de píxeles y elige el valor más grande que tenemos en ese bloque. Y el otro, que es un promedio, justamente toma el número mayor y obtiene el promedio de todos los píxeles en ese rango y lo genera como un píxel. Y ahora lo van a ver. Fíjense que va tomando el mayor. Fíjense los cuadrados. Esta es la matriz original. Y lo que va a hacer de este 2, 7, 4 y 9, va a tomar el mayor. Lo mismo acá. 9, 7, 1 y 4, toma el mayor. Toma el 7 y acá toma el 8. Y de esa manera hice más chica la matriz original. En este caso, como les dije, toma el valor promedio en el average pool. Sigo insistiendo, normalmente lo que se usa es el max pool. Acá tienen otro ejemplo de cómo se hace. Fíjense cómo se va haciendo de esta matriz. Terminamos en esto. Entre estas primeras 4 píxeles, voy a elegir el 192. Y ese va acá. Lo mismo pasa con este, que voy a usar el 144, el 255 y el 168. Y como de esta matriz, va a ser una matriz más chiquita. Ahora todo esto no es complicado en código, ¿sí? O sea, la idea es que ustedes entiendan el concepto básico y vamos a pasar a lo que es el código en TensorFlow sobre todo, ¿sí? El modelo que se usa es el secuencial. Hay otros modelos que son funcionales que sirven para otro tipo de redes. Por ahora podemos usar el secuencial, ¿sí? Acuérdense que lo que les dije, que teníamos que matrices para alimentar a la red neuronal y las necesitamos aplanar. Esta es la opción que estuvimos charlando en la clase pasada. Hay que aplanarla, ¿bien? Con esta opción se aplana. Fíjense acá justamente el código. Tenemos la función de activación, que es la ReLU, que hablamos recién, activación. Y tenemos 128 neuronas en la primer capa oculta, ¿sí? Y después vamos a tener, en este caso, una capa densa con 10 neuronas y la función de salida softmax. Normalmente este es el ejemplo de que teníamos 10 clases para clasificar y softmax, recuerden que lo hace a nivel de probabilidad, ¿bien? ¿Qué probabilidad va a darle a la salida de que pertenezca, por ejemplo, a que sea un zapato o que sea un saco o un abrigo o un vestido? Este es es una base de datos que se utiliza justamente para aprender a este tipo de códigos que está en la página de TensorFlow, que lo vimos en la clase anterior. Este es un código un poquito más grande, ¿bien? Pero fíjense que lo que yo hago para llamar a la primera capa de convolución, uso este código, com2d, perdón. Utilizo este com2d y tenemos 64 filtros, una matriz de 3×3, ¿sí? Y la entrada tiene que ser de 28 por 28 y 1 para el color, o sea, en este caso sería escala de grises, ¿sí?
Acá se puede cambiar el código cuando la quiero en colores y le puedo poner un 3. Acá le agrego un max pooling de 2×2, que es el max pooling, recuerden, que es que le dije que se trabaja, no se trabaja con el promedio por ahora, pero obviamente si ustedes quieren modificar el código y ver qué pasa, es algo que se puede probar. Normalmente las que yo he visto trabajan con max pooling, ¿sí? Podemos volver a crear otra capa, ¿sí? Acá tenemos de vuelta lo mismo con una activación de ReLU. Y fíjense lo que dice la diapositiva, para que la red aprenda otro conjunto sobre el existente y vamos reduciendo aún más el tamaño de la imagen. Obviamente esto es para que la red pueda aprender características de la imagen que nosotros justamente a simple vista no las podemos ver. ¿Bien? Y al llegar a las capas densas, la imagen ha sido dividida por 4 2 veces, por lo que es más pequeña y su contenido simplificado. El objetivo de las convoluciones es filtrar las características que determinan la salida. Básicamente, sigo insistiendo con el código, convolución, max pooling, otra convolución, max pooling, y este vendría a ser el código final donde defino una capa densa y otra capa densa, ¿sí? Pero en este caso ya es la salida y tenemos la función de activación softmax, que como les dije, es la probabilidad de que pertenezca a cierta clase o no. Tomando el ejemplo de que estamos viendo, por ejemplo, 10 tipos de clases, como por ejemplo zapatos, como les dije recién, abrigos, vestidos, ¿bien? Bueno, acá tenemos el funcionamiento, que ya voy a salir de la pantalla. Y para ir terminando, tenemos también una pequeña práctica. Y tenemos unos pequeños chistes que me parecieron interesantes ponerlos. Porque, por ejemplo, fíjense esto. Dice, seleccione todos los cuadrados en los cuales considera que es la etiqueta de Sarah Connor, ¿verdad? Pero fíjense, así aprende justamente una red neuronal. Bien, una convolucional. Va viendo características, bien, de lo que es justamente para identificar el día de mañana a esta persona. A mí me gustó mucho este chiste, pero también me encantó este, ¿bien? Que, por ejemplo, cuando les dicen de que va a destruir el mundo la inteligencia artificial, y yo me estoy preguntando por qué me clasificó mi red neuronal un gato como un perro, ¿sí? Es normal que pase esto. A veces las redes no son 100% clasificadoras, no va a dar un gato. Hay que averiguar por qué pasa eso. Y bueno, ahora lo vamos a poder ver en el práctico, ¿bien? Así que esta sería un poco la presentación de las diapositivas. Y esto me interesó que lo vieran, porque es una forma gráfica de cómo entra la imagen y cómo la va procesando la capa convolucional, ¿bien? Entra una imagen que es la que conocemos todos, le aplica las convoluciones y fíjense lo que pasa. Es una forma gráfica para que se entienda un poco mejor el concepto. Es un video corto, pero es muy ilustrativo sobre cómo trabaja la convolución. Prácticamente es eso, la despedaza la imagen y va obteniendo las características. Bien. Y bueno, y con respecto a lo que yo les quería compartir, este es un poco de código para que vieran cómo funciona. Está muy interesante este artículo, está en las diapositivas. Y acá prácticamente les explica lo que yo les decía, ¿no? De cómo empieza, fíjense, cómo va reconociendo diversas características de las imágenes. Esta es la red de entrada. Estas son capas ocultas, que en este caso son 2, y tenemos las capas de salida. ¿Bien? Perdóname, sí. fíjate si puedes aumentar un poco el tamaño de letra, de imagen. Perdón. Ahí está. Bueno, entonces me gustaría que vean un poco lo que es la arquitectura. Esta es una arquitectura típica de red neuronal y más adelante se pueden ver que hay otro tipo de arquitectura justamente para lo que es el procesamiento del lenguaje natural. No van en esta forma, sino de que van apiladas, por ejemplo. Eso ya lo podemos discutir en una próxima clase. Pero por ahora me conformo con que ustedes hayan entendido el concepto de convolución, el concepto
de pooling y cómo ingresa la imagen y digamos y cómo va a salir la predicción. O sea, básicamente la predicción va a decir, por ejemplo, si es un gato o un perro, bien, si es un zapato, bien, ese tipo de predicciones le va a hacer. Bueno, esto es un poco el artículo teórico. Ahí está el que le decía yo, el filtro, el kernel, y cómo va haciendo justamente la operación de convolución. Esto es un poco de teórico, pero lo que yo les quería mostrar era un poco, ven acá, pueden ver otro tipo de filtros también. Fíjense cómo va tomando las características de la imagen, que es algo que normalmente nosotros, si no nos dedicamos al diseño, no le prestaríamos atención. Esto es otro tipo de cosas, es para hacer la convolución a mano, pero teniendo TensorFlow, yo les recomiendo que lo hagan con las librerías de TensorFlow. ¿Bien? Ya les paso a mostrar cómo es. Bueno, acá está la parte que estuvimos hablando recién, ¿bien? Acá estoy llamando las convolucionales, la activo con la ReLU, ¿sí? Acá tengo el max pooling de vuelta. Que estas son las líneas de código para llamar a lo que estuvimos viendo en el teórico de recién. Acá explica lo mismo que les dije yo de cómo funciona el max pooling, que es el que normalmente se usa, sigo insistiendo con eso. Y acá tenemos un dataset, ¿sí? Acá tenemos 60.000 imágenes. Y acá les dice tamaño 32 por 32, dividido en 10 clases diferentes. Y acá tienen las clases que yo les hablaba de la softmax recién. Por ejemplo, tenemos pájaros, gatos, bien perros. Entonces, la softmax lo que me va a hacer en base a las convoluciones, en base al pooling, es determinar, por ejemplo, supónganse de que tengo un 90% de posibilidades de que sea un avión. Bien, a eso se refiere la softmax para las capas de salida. Bueno, acá está importando el dataset y después lo que se hace en lo que es la inteligencia artificial, normalmente lo que son las redes neuronales se divide en un entrenamiento y en uno de test, ¿sí? Lo que se hace acá es importar esta librería para ver qué tipo de imágenes son, ¿bien? Pero eso solamente a nivel de control, o sea, no, si no lo hago no pasa nada. Bueno, bien, lo que les dice acá es vamos a transformar las etiquetas de números a un vector binario que es más conveniente a la hora de entrenar la red. Esto lo estuvimos hablando un poco también. Recuerden que para entrenar es siempre mejor hacerlo en vectores o matrices reducidas justamente a vectores unitarios, ¿sí? Eso se hace con este código. Acá importamos NumPy. Y esto lo que se hace es también mezclarlas a las imágenes con un random, porque si no, lo que pasa es de que puede entrar justamente con un sesgo muy grande y las probabilidades, cuando se trabaja con probabilidades es mejor hacerlo aleatorio, ¿sí? Se baraja justamente el dataset con esto, con la permutación, para evitar lo que les estoy planteando, que es el sesgo justamente. Esto, bueno, es para obtener el conjunto de validación. Y esto es lo que estuvimos viendo recién, ¿bien? ¿Se acuerdan que lo vimos recién? Importamos el modelo secuencial, agregamos las convoluciones. Bien, fíjense, acá tenemos la activación, que le vamos a llamar ReLU. Y acá tenemos el famoso padding, que les dije yo que era el saltito que hacía en la matriz. Acá no lo define, bien, es el mismo, ¿sí? Agregamos el max pooling con un tamaño de 2,2. Volvemos a agregar otra convolución y seguimos con la ReLU y seguimos con el padding. Acuérdense que el padding es el salto que se hacía para aplicar el pooling. Otro pooling, aplanamos el vector de entrada, agregamos una capa con ReLU y la salida la tenemos con la softmax. Estas son las salidas que le tira el modelo. Y estos son los optimizadores que también estuvimos hablando un poco en la clase anterior, que en este caso lo va a hacer con RMSProp, ¿sí? Esta LR es una tasa de aprendizaje que la defino de esta forma, con este parámetro, ¿sí? También acá se hace la función de pérdida, la llama categorical cross entropy. Bien, esto lo pueden buscar en la bibliografía, pero básicamente siempre son estas las que se colocan. Obviamente ustedes son libres de poner las que les parezca si la red no le está funcionando, pero normalmente con estas funciona bastante bien. Ahora lo entreno, lo hago que lo haga 100 veces, a eso se refiere Epox.
le voy a pedir que me lo haga en lotes de 128. Y bueno, voy viendo lo que es la gráfica, ¿sí? Estas son las gráficas para ver si está haciendo overfitting o no. Porque puede ser de que esté dando valores muy buenos, pero no esté validándose con el entrenamiento. ¿Ven? No está yendo muy parejo. Bien, esto les dice acá en la segunda gráfica, observamos que hay un problema. Ven, acá se ve justamente la validación y lo que es el entrenamiento. La red neuronal comienza a tener problemas con el conjunto de validación. Bien, y vemos cómo la función de costo crece en vez de minimizarse. Ese es un problema claro de overfitting. Bien, ¿y qué vamos a hacer en este caso? Una de las soluciones justamente es lo que les planteé acá, es eliminar complejidad de la red. ¿Sí? Y esto lo podemos hacer con dropout. Normalmente esto es lo que se usa y se pueden usar otras cosas también para modificar un poco las imágenes, pero lo podemos ver en otros códigos más adelante, ¿sí? El dropout básicamente consiste en apagar neuronas aleatoriamente, ¿sí? Por ejemplo, acá dice que va a eliminar el 25%. Entonces es como si yo en mi red, supónganse, tuviera 100 neuronas, ¿bien? Y decido con un dropout, por ejemplo, el 25, con 0,25 voy a eliminar 25 neuronas. Esto funciona muy bien para evitar justamente el overfitting, que lo podemos ver justamente haciendo este gráfico, que lo pueden ver acá en el código. ¿Cómo lo agrego? Lo agrego acá. Fíjense, en el mismo código que estuvimos viendo, pero después de la convolución y el max pooling, le agrego el dropout de 0,25. Puede ser 0,20, 0,30, eso lo van a ir probando hasta que justamente ustedes vean que el modelo no está haciendo overfitting, ¿bien? Fíjense, acá lo subió a 0,50 entre la capa oculta y la capa final. Esto sigue siendo lo mismo, fíjense, no cambió. Y bueno, y ahora, por ejemplo, este ejemplo llega al 71% de exactitud. ¿Bien? Entonces, ¿qué significa esto? Que el dropout estaba funcionando. Podemos tener más, si ustedes quieren tener más precisión, todo se puede seguir probando con más dropout, por ejemplo. ¿Sí? En este caso, bueno, acá les dice que se puede mejorar. Normalmente las que yo he trabajado llegan a esta exactitud, el 95%. Pero lo que yo les quería mostrar con esto es básicamente que si ustedes saben los conceptos de convoluciones y pooling, dropout, que es para evitar el overfitting, que se lo recuerdo de vuelta, es apagar neuronas aleatoriamente en la red convolucional. Esto les va a servir un poco para lo que es entrenar su próxima red convolucional, ¿sí? Otras cosas que pueden ir viendo que les queda de tarea para la casa, esta es la arquitectura básica, la CNN, pero hay otras redes como estas que nombra acá, ¿bien? Que ya tienen mayor complejidad, como pueden ver, pero básicamente usa lo mismo que les decía, va usando convoluciones, usa pooling, y bueno, va viendo acá hace saltos, ¿ven? Esta son redes, es la ResNet, que va haciendo saltos para ir más profundo. Bien, pero eso lo pueden ir viendo en bibliografía. Lo importante es que ustedes se queden con los conceptos que les compartí hoy para poder empezar a hacer entrenamiento de redes para lo que es la predicción de imágenes. Así que bueno, esta sería la presentación del día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Sol. No sé si hay preguntas. Gracias. Sí, lo importante es que, sigo insistiendo, que sepan los conceptos, que lo vuelvan a rever al concepto de lo que es pooling y convoluciones y dropout, y con eso ya básicamente arman las estructuras y es cuestión de ir probando y que no les pase como la última imagen porque pasa de que a veces justamente como está tomada la fotografía los identifica a los gatos como perros o viceversa. Buenísimo, Sol, muchas gracias. Muchas gracias, Sol. Muy bueno, muy bueno. Bueno, espero que les pueda gustar, o sea, tiene más complejidad el modelo,
pero básicamente me conformo, como les planteé recién, de que sepan justamente cómo funciona la red convolucional y después, si les interesa, pueden ir probando con otros modelos. Lo que estuve viendo que se usa, después son modelos más complejos, justamente hay algoritmos más complejos para detección, por ejemplo, de objetos, para la conducción autónoma, y también se hacen segmentaciones de lo que es la imagen, que queda, eso tal vez lo vean mejor cuando han visto diseño, que queda, por ejemplo, el frente de una forma y el fondo de otra. Son tipos de redes que, como les dije yo, se usan para diversos propósitos, pero una vez que tengamos los conceptos básicos, podemos ir avanzando en las otras cosas. Yo tengo una pregunta, Sol. ¿Ese Sí. material que mostraste de bibliografía en castellano está disponible dónde? ¿Cómo? El material que nos mostraste al final, con ¿Este? la bibliografía, si está disponible como para que accedamos a él. Sí, todo lo que está en la presentación está el link. El último material está disponible en un link, solo que cuando estamos haciendo la presentación a veces el link no funciona, por eso lo presenté al final. Pero está en la diapositiva. Igualmente es muy básico, Ernesto, hay que profundizar un poco más. No, ok, no, pero para la pregunta no, es decir, para que los que están escuchando y los que eventualmente vean el video sepan de que están en el link de la presentación. Sí, está ahí. Como les dije yo, una vez que ya sepan los conceptos, pueden investigar sobre las otras redes que nombra el artículo, que es la que les comenté al último, ¿no? Justamente la ResNet, la Alex, bien, se pueden ir viendo para mayor complejidad. Sí. Por suerte son perros. No saben lo que son mis vecinos. Bueno, Yasmín, parada la grabación.